Buenas tardes a todos. Claro que yo tendría que decir eso que se dice ahora, ¿no? De buenas tardes a todos, a todas y a todes. Pero, en fin, no me atrevo, ¿verdad? No me atrevo, demasiado, ¿eh? No llego a eso. Pero sí a decirles que les agradezco a todos muchísimo su presencia esta tarde aquí, en esta Real Sociedad Matritense de Amigos del País, de la que tengo el honor de ser vicepresidente primero. El vicepresidente segundo es Juan Velarde, que viene, pero normalmente cuando los temas están más en el ámbito de la economía que en cualquier otro. Para nosotros es un honor el tener aquí a la Academia de la Diplomacia del Reino de España y que estéis presentes en esta sala, que ya conocéis todos, muchos, de este viejo edificio, la Torre de los Lujanes, en esta Real Sociedad creada en 1775, en tiempos de Carlos III, por la que yo tengo una especial pasión porque uno de sus primeros presidentes fue Jovellanos, persona sobre la que yo he escrito mucho y he leído mucho y, en fin, tengo una cierta pasión y una cierta debilidad, probablemente una debilidad agraria, dado que aquí se elaboró el famoso informe sobre la ley agraria. Y aquí ha habido muchos presidentes que, en razón de su cargo, de su título, porque muchos eran títulos del reino, fueron auténticos diplomáticos, fueron personas que se movieron llevando eso que ahora llamamos la marca España por el mundo entero, pero a lo largo del siglo XVIII, más bien XIX y XX. Bien, la tarde de hoy nos lleva a una conferencia más sobre diplomacia y literatura, en la que intervendrán después, y haré su presentación, los embajadores de España, José Cuenca e Inocencio Arias. Pero antes le voy a dar la palabra a don José Luis Izaguirre y antes a don Santiago Velo Antelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia. Después se la daré a José Luis Izaguirre, académico y director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil, y luego ya pasaremos a las intervenciones de los dos ponentes que nos hacen el honor de estar con nosotros en la tarde de hoy. No sé si cuando quieras. Bien, pues muchísimas gracias, muy brevemente. Ante todos, gracias a todos por venir. Está prácticamente llena la sala, teniendo en cuenta el tiempo que hace. Yo he salido de Torrelodones y estaba cayendo una auténtica nevada. Por lo tanto, muchas gracias a todos por el esfuerzo que han hecho por estar aquí hoy. Y muchas gracias a los embajadores por asistir a este foro, que es verdad que es un foro que principalmente dedicamos todos los meses a embajadores destinados aquí, extranjeros destinados aquí en Madrid. Por los últimos que hemos tenido, pues ha sido el embajador de Malasia, hemos tenido diferentes embajadores, embajadora de Bosnia, hemos tenido diferentes embajadores que son los principales protagonistas, ¿no? Y hoy es un día excepcional, especialmente para los que nos gustan mucho los libros escritos por diplomáticos, porque cuentan su fascinante vida. Yo soy un enamorado de los libros de memorias y tengo tropecientos libros de memorias de diplomáticos, donde siempre encuentras cosas muy interesantes. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya saben que la Academia edita la revista Diplomacia Siglo XXI. He traído aquí unos ejemplares. Vamos ya al número 157. He traído aquí unos ejemplares por si alguno de ustedes están interesados luego en llevarse un ejemplar. Pueden cogerlo de aquí. Muchísimas gracias. La palabra a José Luis Izaguirre, académico y director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil del siglo XXI. Señor vicepresidente de tan ilustre institución, que es una delicia, comentábamos antes de empezar el acto, encontrarse aquí es seguir en el tiempo, seguir en la historia y seguir en un presente que ojalá dure muchos años, que ya inició Carlos III. Bueno, yo voy a hacer una semblanza muy breve, en primer lugar. Digo breve porque si utilizara todo el tiempo necesario para hacer el currículum de los ilustres participantes, pues llevaría mucho tiempo, aunque se lo merecen. Hay una cosa muy importante, diplomacia y sociedad civil. En el caso de estos dos ilustres embajadores del Reino de España, se unen a la sociedad civil porque han escrito sobre cantidad de temas muy distintos, se han mezclado con las distintas sociedades civiles y no olvidemos que la diplomacia es un vínculo entre países y, lógicamente, entre las personas de esos países. Diplomacia y sociedad civil pueden actuar de una forma coherente, muy eficaz, sobre todo en los tiempos que corren,
para tratar de que haya más concordia entre todas las personas. Pero además, en el caso concretamente de los dos ilustres embajadores que van a disertar con un verbo que ya me gustaría para mí, encontramos con que además son personas que son escritores, son personas que han cubierto su enorme experiencia en distintos países fundamentales para la concordia y para la labor diplomática del Reino de España, pero que además lo han reflejado en escritos, lo han reflejado en ese punto de gran conocimiento de las personas, de los lugares, también de un punto de reflexión, que es realmente la soledad del diplomático cuando sale de toda la tarea pública. Empezaremos por referirnos concretamente al más que conocido don Inocencio Arias, hombre almeriense. Bueno, curiosamente los dos embajadores son de nuestra maravillosa Andalucía. Es algo extraordinario. ¿Cómo conquistan ustedes todo? Se habla de los conquistadores maravillosos de Extremadura, pero ustedes no les van a la zaga en absoluto. Inocencio Arias inicia precisamente su labor en el cuerpo diplomático en el año 68, un año muy curioso, un año revulsivo, que no se habla mucho de él, pero que a mí, curiosamente, como periodista, me pilló por casualidad en París y viví aquella, yo no sé cómo decirlo, estupidez, inicio de una serie de cosas que luego se han traducido no en todo lo bueno. Por ejemplo, ahí pues nace la proliferación de las drogas con el movimiento hippie, en fin, unas cosas muy curiosas. Precisamente ese año es cuando Inocencio Arias se incorpora concretamente a la carrera diplomática. Y además empieza a recorrer el mundo, Bolivia, Argel, Portugal. Bueno, luego es portavoz de Asuntos Exteriores con gobiernos diferentes. Quiere decir cómo se le consideraba en el Reino de España y cómo se le considera. Fue portavoz de Asuntos Exteriores bajo UCD, PSOE y PP. Secretario de Estado, presidente del Instituto Cervantes y de la Casa de América. Bueno, y luego además ahí entramos en esto de la sociedad civil, porque es que ha sido director general del Real Madrid. Y además hay una cosa muy curiosa, querido embajador. Usted además, para el colmo, es artista de cine. Usted ha trabajado en 13 películas. Es un personaje usted realmente maravilloso, mi querido amigo. Bueno, cantidad de libros y luego también, pues, embajador en la ONU, director general del Real Madrid, ya lo he dicho, y además siempre activo y siempre diciendo verdades que van más allá, me vas a perdonar, querido embajador, de la relativa prudencia diplomática. Pero bueno, eso le honra a usted muchísimo. Así que usted además se va a referir, aparte de sus libros, que tiene usted cerca de una decena, pero creo que se va a referir concretamente a un personaje injustamente olvidado como es Agustín de Fossa, uno de los diplomáticos más ilustres del siglo pasado, un hombre que, no sé si diré bien la anécdota, pero decía, vamos a ver, dice, soy noble, soy millonario, soy católico, soy grueso, me gusta vivir bien, y tendré que ser de derechas, ¿no? Bueno, pues, querido embajador, muchas gracias por estar con nosotros y el micrófono es suyo. Después de estas palabras introductorias, yo voy a hacer una brevísima presentación de cada uno de los ponentes que van a intervenir hoy en este ciclo de diplomacia y literatura. Los dos son diplomáticos, los dos son grandes literatos. Yo debo decir que tengo, se lo contaba antes a Santiago, una pasión familiar, oculta, por la carrera diplomática. Mi abuelo lo fue, José María Álamo Espinosa, hasta que llegó a la República y presentó su dimisión porque él pensaba de otro modo. Y yo estuve tentado mucho tiempo por esa carrera. Luego me orienté en otras direcciones porque el pensar que iba a pasarme la vida de lugar en lugar, no viviendo de modo continuo en un sitio, etcétera, me generaba ciertas preocupaciones en aquel joven que tenía que tomar aquella decisión. Y tomé otro camino, tomé otro derrotero. Pero siempre he tenido pasión por la carrera diplomática, he tenido siempre muy buena relación con el mundo diplomático, con todos los embajadores con los que he coincidido, y he coincidido con muchos a lo largo de mi vida en distintas funciones y en distintas misiones, y desde luego con los dos que hoy están aquí en nuestra mesa. Es verdad que los dos son andaluces, los dos estudian la carrera de Derecho, los dos acceden a la carrera diplomática. En el caso de Cuenca, no perteneció nunca a ningún partido político y tuvo unos destinos
muy vinculados en el periodo de la transición en la que yo fui ministro, al mundo de la política de entonces, al mundo del ingreso de España en la OTAN, que fue un proyecto muy capitaneado por Leopoldo Calvo Sotelo, que publicó aquel discurso cuando ingresó en la Academia de Ciencias Morales de la transición exterior, discurso muy importante para comprender lo que era la política exterior de aquel momento, pero luego fue embajador Cuenca, embajador en Moscú, testigo del momento crucial en el que pasamos de la Unión Soviética a la Federación Rusa, estuvo en las dos, fue embajador en Grecia, fue embajador en Canadá y ha sido embajador en misión especial en Naciones Unidas. Y ha escrito mucho. Yo le he leído en algunas de sus obras, no tanto en las diplomáticas como en las que le vinculan al mundo de la caza. Él es un gran cazador, tiene un libro precioso que son Sierras, Perdices y Olivares, que a mí me recuerda algunas cosas de Miguel Delibes en el libro. La Sierra Caliente, encuentros de un embajador con Don Quijote, La noche de bodas, Relato de Cazorla y Segura. Algún día te contaré una cacería, una montería que dio el rey don Juan Carlos en Cazorla en los primeros días de enero del 81, montería que fue interrumpida por una llamada que provocó su venida a Madrid, una reunión, y poco después, días después, se produjo la dimisión de Adolfo Suárez. Pero nunca lo he contado, hago simplemente esta mención cuando hago alusión a ello, pero no llego nunca más lejos, por tanto, no intenten luego preguntarme porque no responderé. Pero he tenido desde entonces siempre una cierta pasión por el mundo de la caza y el mundo de Cazorla y el mundo de tal, aunque no he sido nunca cazador. En el caso de Chencho Arias, Inocencio, también andaluz, ha sido todo en el mundo diplomático y en el Ministerio de Exteriores, tanto en el exterior como en el interior, con distintos políticos, con distintos partidos políticos, con la UCD, con el Partido Popular, con el PSOE, etcétera. Lo ha sido absolutamente todo, hasta embajador de España ante las Naciones Unidas de 1997 al 2004 y persona que en Naciones Unidas ha sido presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo. Bien, se jubiló en 2010 cuando era cónsul en Los Ángeles y ha publicado también numerosos libros, aparte de alguno dedicado al fútbol, Los tres mitos del Real Madrid, Confesiones de un diplomático, La trastienda de la diplomacia, Los presidentes y la diplomacia, Mis mundiales, y el último que no me atrevo a mencionarlo. ¿Por qué no? Pues entonces, ya que me autoriza, lo diré. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Ah, ese es el antepenúltimo. Ah, pensé que era el último. El penúltimo no lo tengo, no lo he leído y te pido mil excusas por ello. Bueno, los dos son personas de reconocida cultura, que han escrito mucho en cosas que son prácticamente autobiográficas y en otras muchas que reflejan lo apasionante que ha sido su vida, y hoy disfrutamos de ellos en esta Real Sociedad Matritense y os damos las gracias a ti y a ti, embajadores, a los dos, por vuestra presencia. Cuando queráis. Adelante. ¿Tenéis? El embajador es. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor vicepresidente. Micro. Sí. Muy buenas tardes. Comienzo dando las gracias a mi amable presentador y al vicepresidente, que ha hecho otra pequeña semblanza mía, elogiosas ambas, por lo que les estoy reconocido. Y muchas gracias a ustedes por venir y a la Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, por invitarnos a mi colega Cuenca y a mí. Bueno, aclararé que yo en un primer momento admití la posibilidad de que iba a hablar de Foxá, pero luego pensé que debía hablar no de Foxá, sino otro contemporáneo de Foxá, que es una figura como literato diplomático mucho más atípica que Foxá o que los dos que sabiamente va a desarrollar José Cuenca. Voy a hablar sobre Edgar Neville, en realidad.
y comienzo. Miguel Ángel Cochoa, un diplomático ilustre y yo diría que sobre todo un excelente escritor e historiador, escribió un libro titulado Embajadas y embajadores en la historia de España. Cuenta en él la anécdota de un conocido artista que se afanaba con alguno de sus estupendos lienzos cuando alguien se le acercó y le preguntó: ¿el señor embajador dedica sus hostias a la pintura? Y aquel repuso: más bien es el pintor quien disipa sus ocios en su embajada. En realidad quien estaba hablando era nada menos que Rubens, que fue embajador de España. Rubens era alemán de nacimiento, pero flamenco de linaje y de cultura, a quien seguramente, como dice Ochoa, su propia manera de conducir su vida, mimado por los magnates de la época, viajero por Europa, bien quisto de los reyes, degustador de la vida placentera, le aproximó temporalmente a la diplomacia, que parece haber desempeñado con muy buen tino. El pintor se había hecho querer y admirar, y no es raro, suscitaba por ello animadversiones, remilgos. Parece que el duque de Arshot, por ejemplo, se quejó de él ante el rey y Felipe IV le espetó: yo puedo hacer de una plumada cuantos duques quiera, pero ni un solo Rubens. El duque se cayó, claro. Rubens era conocido en las cortes europeas y hablaba idiomas con facilidad, varios, aparte de que poseía un don de gentes admirable, dos buenas cualidades para ser diplomático, los idiomas y tener saber estar. Felipe IV lo envió a Londres como embajador en un momento delicado, en 1629. Rubens fue bien recibido en la corte inglesa, cumplió muy satisfactoria su misión, el acuerdo con Inglaterra prosperó y las relaciones entre España y aquel país fueron restablecidas. Fue su única misión diplomática, peliaguda, larga, pero la única, y muy elogiada por Felipe IV en sus cartas. Mi introducción da paso a examinar la persona opuesta, el examen de un literato diplomático de nuestra época, también injustamente olvidado, como Edgar Neville. El siglo XX ha visto un número no despreciable de hispanos literatos enfrascados más o menos temporalmente en tareas diplomáticas. Podemos recordar al mexicano Carlos Fuentes, a los chilenos Neruda y Jorge Edwards, al español Salvador de Madariaga, e incluso, si nos vamos al mundo sajón, a Somerset Maugham. Todos ellos eran literatos, algunos de gran empaque y de gran éxito, y todos ellos estuvieron tentados por la carrera diplomática, por la profesión diplomática. Tienen todos ellos una característica que les asemeja a Rubens. Disfrutaron de la diplomacia, se involucraron en los avatares políticos de los países en que estaban acreditados. Algunos incluso excesivamente, como Neruda, que cuando estaba España en la guerra civil le irritaba que el jefe de la misión diplomática chilena, su país, acogiera a tanta persona de derechas a las que le iban a dar el paseillo los del Frente Popular. O sea que algunos se involucraron excesivamente. Pero la pasión de ellos era la literatura. La diplomacia era algo totalmente secundario. Edgar Neville sería la síntesis extrema de este riesgo. No le interesaban mayormente las vicisitudes políticas de los países en los que estuvo o pudo estar, porque rehusó un montón de puestos, y vivió centrado en su prolífica vida artística. La diplomacia para don Edgar fue más bien un sustento económico. Neville fue un prolífico y polifacético artista. Es la primera característica que lo diferencia de los otros embajadores o diplomáticos literatos. Fue cineasta, guionista y productor cinematográfico, dramaturgo,
columnista en periódicos y revistas, poeta, ensayista, humorista, él está entre los creadores de la revista La Corniz, periodista, y apreciado en cada una de esas manifestaciones artísticas. En ocasiones, sobre todo en el teatro, con un esporádico pero extendido éxito popular. Sobre su teatro, que es por lo que sería más conocido, porque sus películas, aunque tiene algunas de franca calidad, sin embargo son bastantes de ellas películas de culto, sobre su teatro, Luis Antonio de Villena escribe: fue un hombre brillante, quizá no genial, pero sí brillante. Su obra es interesante y bastante insólita en la España de la época. Siempre me he preguntado qué hubiera sido ese Neville en Francia. Y Lamet dice, hablando sobre el teatro de Neville, el teatro de Neville no destaca por la habilidad de su construcción, por la carpintería, que dirían los técnicos, sino por la admirable textura de sus diálogos. En su obra más popular, más conocida, en El baile, se llama El baile, se concentra la quintesencia del teatro y la filosofía de la vida de Neville. Es una loa apasionada a la Belle Époque, un manifiesto del bon vivant, un canto a las buenas maneras, un elogio de la distinción, de la elegancia espiritual, de la inteligencia, en definitiva, con única salvaguarda con la seguridad, con la vulgaridad. Y termina diciendo Lamet: no creo que el teatro de Neville, desarraigado de su tiempo, los años 50, tenga vigencia hoy más que el placer de la nostalgia. Puede que lleve razón Lamet. Ahora hay que aclarar que la obra El baile se han hecho a lo largo teatralmente, a lo largo de la historia, del momento que la estrenó en el año 52 en Bilbao, y luego llegó a Madrid, donde estuvo varios meses en cartel. Se han hecho, creo que como 6 diferentes producciones de la obra, y ha sido además llevada al cine prácticamente con los mismos actores. En la obra de teatro eran Pedro Porcel, Conchita Montes, por supuesto, y el otro era Rafael, bueno, un actor muy bueno, cuya última película fue El abuelo la que hizo García el abuelo. Y luego fue llevada al cine, que uno de los personajes lo pasó a hacer Alberto Closas, y ha sido llevada a la televisión en 2 ocasiones, etc. Fue estrenada en el extranjero, la propia Conchita Montes la estrenó en el extranjero. Es decir, que aunque es posible que que el tiempo no le haya hecho mucho favor a la obra, sin embargo ha seguido teniendo éxito. El teatro de Neville eran obras de evasión, elegantes, pero que con todo ponían en solfa algunos lugares comunes, sobre todo los de carácter social. Sus personajes femeninos eran muy interesantes. Tuvo muchos problemas con la censura, tanto en el teatro, con la censura de Franco, tanto en el teatro como en el cine. Fue rompedor en muchos aspectos. Tuvo como pareja, se había separado de su esposa, a Conchita Montes, de la que se enamoró, con la que sin embargo nunca vivió. Hizo con ella unas 10 u 11 películas y estrenó sus obras más conocidas, no solo El baile, sino La vida en un hilo y otras muchas. Neville, ya entrando en su carrera diplomática, fue un diplomático atípico por madrileño. No quiero decir con esto que su peculiaridad estribe en que hubiese crecido en Madrid. Hay un porcentaje considerable de diplomáticos españoles, sobre todo de nuestra generación, que han sido madrileños. Los andaluces son más bien excepción. Sino porque se esforzó toda su vida, digo que su singularidad es que fue un diplomático de secano de los madriles, porque se esforzó en pasar toda su vida profesional en la villa y corte, huyendo sistemáticamente de los destinos en el extranjero. Dado que la normativa de exteriores obliga a los diplomáticos a salir al exterior pasado un determinado periodo de tiempo en la sede aquí en Santa Cruz, Neville tuvo que usar todos los recursos de la imaginación y de la legalidad del momento para poder permanecer en Madrid. El más socorrido era solicitar, bien por razones familiares, bien la delicada salud de su madre, bien por atender a determinados asuntos, la excedencia voluntaria. Utilizó el procedimiento para no irse al extranjero en 7 ocasiones
a lo largo de su carrera. En el 21, en el 31, en el 40, en el 41, en el 52 y en el 55. Y por otra parte, en los diversos momentos en que le fue ofrecido un destino al extranjero, por ejemplo, le ofrecieron Porto Alegre, Quito, Tokio, Santiago de Cuba, ninguno de ellos para un diplomático español es malo. O en aquellos, incluso en ocasiones, en que fue nombrado para un determinado puesto, porque había aceptado en principio Caracas, Estocolmo, La Plata, Sídney. Los diplomáticos de aquella época iban todos a sitios fruta. Su reacción era grosso modo la siguiente, y cito textualmente: me es imposible aceptarlo por muchas razones. Una de ellas porque mi madre está muy enferma y expuesta a darme un susto grande uno de estos meses, y no tiene a nadie más que a mí para estar cerca de ella. Las otras razones, aquí estaba siendo tan sincero como lo de la madre, o más, son el estar demasiado ligado a la vida literaria y artística de Madrid para poder irme al extranjero sin quebranto. Esto lo decía un diplomático. Y la tercera razón, que no mencionaba, como es lógico en un escrito oficial, era Conchita Montes. Él estaba enamorado de Conchita Montes de él, y Conchita Montes era una actriz en aquel momento ya imponente, era la que estrenaba no solo obras de él, sino otros autores con enorme éxito, y la señora Montes, pues muy enamorada que estuviese de él, no quería ser extranjero. El hecho es que don Edgar hizo solo 3 puestos en el exterior, y enormemente fugaces. Tuvo unos 16, 17 meses en Washington, en el que además una parte de ese tiempo se marchó a Los Ángeles, los que explicaré ahora, y vivía de sus rentas, dado que en aquella época los diplomáticos que empezaban no cobraban en sus años iniciales. Pero él se las arregló para trasladarse a Los Ángeles, al parecer provisto una carta del duque de Alba, dirigida nada menos que a Douglas Fairbanks, que era el actor más mitificado de la América del cine mudo. Estuvo luego 6 meses en Uxda, en Marruecos, siempre pegadito, y 2 meses en Londres. Es decir, que su carrera diplomática son probablemente 2 años. Su permanencia en el servicio activo en Madrid, en esa Guadiana de entradas y salidas de la profesión, también fueron muy breves. La más larga de ellas duró un par de años. Neville fue un brillante, ingenioso y, como he dicho, polifacético e intelectual, y por lo tanto, desde muchos puntos de vista, fue un lujo tenerlo para la carrera diplomática. Eso, al parecer, y no es crítica, no lo convertía en un esforzado burócrata. Hay una carta de diciembre del 38 de un compañero que había intercedido por él para obtener un permiso, en la que le indica: el secretario, para normalizar tu situación en lo tocante a la asistencia, quería que llamase tu atención para que pongas el mayor interés en el servicio que se te encomiende, mostrando la mayor diligencia y celo con una asiduidad intachable. El propio Neville, en el pliego de descargo del expediente político que le incoó el bando nacional en el 37, señala: sé que algunos compañeros me tachan de mal oficinista, pero sin embargo con frecuencia he trabajado con el mayor entusiasmo y puntualidad. Puede que como burócrata haya sido inferior a muchos compañeros, pero creo ser un buen diplomático. Más interés, en la parte final de mi charla, revisten las vicisitudes políticas de Neville con los bandos republicano y nacional durante la Guerra Civil. Tuvo Neville a lo largo de su vida 2 conversiones políticas. Una, cuando en el año 21 se ofreció voluntario para ir a la campaña de Marruecos, y escribió más tarde, en la época de la República, que el estar tanto tiempo en las trincheras, cuando no había batalla, reflexionando, le hizo tomar conciencia de la situación social de España y cambiar de ideología. Es decir, se había convertido, digamos, no sabemos a qué clase de izquierda, pero a la izquierda. Esto más tarde se convirtió, como veremos, al bando franquista hocicoz. Esto, sin embargo, no le libró de ser depurado por la Junta Nacionalista de Burgos, por 3 votos contra 2. Es decir, que Neville fue expulsado por la República del servicio diplomático en el año 36, y más tarde, sin embargo, el régimen de Franco le formó expediente y lo depuró. Su afiliación en los 30 a la izquierda republicana de Azaña, la vaga acusación, que parece sin fundamento,
de que él había contribuido activamente en el proyecto de pacto del gobierno republicano con la alianza militar con Rusia, le acarrearon un expediente de operación y cuando Neville, movilizando a Roma con Santiago, organizó su defensa, lo dejaron, el castigo, en una separación temporal del servicio. No lo expulsaron de la carrera, pero momentáneamente lo marginaron. El escritor apeló en primer lugar al testimonio de intelectuales y políticos inequívocamente afectos al régimen. Agustín de Foixá escribía: puedo certificar que aceptaste el puesto de Londres, la Embajada de la República, con la intención de elaborar por España y boicotear a los marxistas. Don José de Yanguas Mesía, otra personalidad, le dice: le informo que efectivamente con fecha 3 de septiembre del 36 usted se ofreció a la Junta de Defensa Nacional de Burgos, es decir, de Franco. Y por ello Eugenio Montes le escribió, cuando él le pidió que lo apoyara: me alegro por la hidalguía y el patriotismo de tu conducta. Tú sales de esto con la cabeza erguida. Él mismo redactó en su defensa un par de declaraciones juradas que constituyen unos testimonios interesantísimos de su actividad como quinta columnista al servicio del bando nacional, del bando de Franco, y de sus trabajos propagandísticos una vez que se une a él. Arranca afirmando que se había dejado afiliar en Izquierda Republicana, comillas, en un momento de insensatez. Su distanciamiento de la CEDA y Gil Robles le habían hecho, comillas de nuevo, creer de manera ingenua que Azaña era capaz de imponer una política republicana constructiva y totalmente alejada del marxismo. Y él dice después: cuando comprobé que me engañaba, que mi credo era desvirtuado y desbordado por el marxismo, vi en suma mi error, me dispuse a militar donde yo veía brillaba la luz de la verdad, es decir, el lado de Franco. La formación del Frente Popular y sobre todo la señora de Carustelo, dice, determinó mi total reacción intentando en esos días afiliarme a Falange Española. Sigue narrando Neville que en esos días del trabajo de verano del 36 no solo ocultó en su casa y en el último piso del ministerio a perseguidos de los republicanos, a gente que eran perseguidos por el Frente Popular, sino que hacía correr noticias interesantes desde el punto de vista nacionalista que terminaban en una embajada de un país amigo. Habiendo conseguido su traslado a la embajada de Londres, en septiembre del 36 desarrolló, sigue su declaración, una actividad de espionaje y quinta columnista al servicio de la Nacional, que si es fidedigna, lo que cuenta Edgar Neville, resulta curioso que más tarde se cuestionase su fidelidad al franquismo, porque él dice: no hubo una noticia de interés, no hubo un encargo de armas, un agente de secreto de Madrid que pasase por la embajada de Londres que inmediatamente yo no lo comunicara a la representación nacionalista de Burgos. Según esta su historia, que yo creo que tiene bastante verdad, aunque quizá él la exagere un poco, como exagera su amistad con los grandes estrellas de Hollywood, pero existió esa amistad con Charlie Chaplin, por ejemplo, bastante, y con Douglas Fairbanks. Neville dice que así, con sus informes, reventó varias operaciones de apoyo militar a la República. Sugirió que la prensa adicta a la zona nacional publicase el bulo de que habían derribado en España 2 aviones republicanos con aviadores británicos. Esto crearía, y efectivamente ocurrió, en Gran Bretaña un gran revuelo, trajo a la embajada a todos los pilotos reclutados por la República y él pudo pasar la lista de los pilotos al gobierno nacional. También abortaría, cuenta, entrando de madrugada como un ladrón en el despacho de mi encargado de negocios, es decir, su jefe en la embajada de Londres, y apoderándose de una lista comprometedora, una operación de venta camuflada de 11 aviones a la República a través de la Federación Deportiva de Francia. Desde el sur del país galo, los aviones habrían sido trasladados a Barcelona burlando el embargo de armas practicado oficialmente por la democracia de la época. Hay que aclarar, para el que no lo recuerde, que las potencias mundiales acordaron no proporcionar más a un bando o a otro, ni al bando republicano ni al bando franquista. Entonces lo que hacía Neville
tiene interés porque si él delataba, él filtraba que la República había comprado armas en Inglaterra, en Francia, entonces el Comité de la Neutralidad podía abortarlo, como en algún caso parece que ocurrió. Las peripecias de Edgar Neville como Pimpinela en la Escarlata en Madrid, donde ocultó y trasladó de residencia en su vehículo a diversas familias en peligro, y de Cicerón, de espía de Cicerón, en la legación de Londres, podría haber servido como material para su ágil pluma de guionista. El diplomático completó su servicio a la causa nacionalista, ofreciéndose voluntario para ir al frente, y cuando se dio de largas por su edad, 37 años, consiguió enrolarse en la compañía de propaganda, pasando varios meses en el frente de Madrid, Ciudad Universitaria, Carabanchel, etc. Una cosa que decía él es que él era uno de los que hablaba por megáfono en la Ciudad Universitaria, no insultando, sino pidiendo a las tropas del frente republicano que desertaran o que se percataran que no les iba a pasar nada, etcétera, etcétera. Con todo, la depuración llegaría, termino, aunque él seguía recalcando: no ha entrado nunca en mi vida el disimulo ni la hipocresía. Mis errores han sido ejecutados a la luz del día, pues en aquel momento no los consideraba errores. El tribunal de la época del 41, ya con Franco, le daría satisfacción solo parcial. El tribunal falló que, tanto en el ambiente político como en el intelectual, por sus relaciones con personas y agrupaciones directamente responsables de haber sumido en la caótica situación precursora del movimiento, era merecedor de una sanción grave. Pero con todo, aquello queda atenuado por el entusiasmo con que, asqueado y contrito, ha procurado colaborar en los intereses de la causa nacional. El tribunal entendió que la atenuante era importante y, por lo tanto, lo declaró disponible sin ante el destino, pero no lo expulsó de la carrera. Termino. Él era aristócrata, era el conde de Berlanga del Duero, había ingresado en la carrera diplomática el 29 de junio del 24, con el número 34, y la anécdota más divulgada que se atribuye a veces en la mitología diplomática de andar por casa, aquello que recibió un telegrama que lo destinaba a Tegucigalpa y dijo: ¿dónde está Tegucigalpa?, puede que sea apócrifa, toda vez que nunca fue destinado a esa capital, o pertenece al anecdotario del también brillante y muy ocurrente Foxá, con el que a menudo se le confunde, o simplemente es mentira. Neville no hizo verdaderamente carrera, en la diplomacia obviamente, en lo otro sí, posiblemente porque por su vocación artística y su enraizamiento, y el de Conchita Montes, en el universo cultural de Madrid, nunca se lo opuso seriamente. Volviendo a Rubens, un diplomático español que escribió un libro sobre Rubens en el año 1898, digo que a Rubens le pasó como probablemente a otros literatos o magnates o nobles que entran en la carrera diplomática, salen pronto porque ya lo sacan del puesto y, sin embargo, se pasan toda su vida con añoranzas por las faenas diplomáticas. Yo creo que a Rubens le pudo pasar, pero a Neville no. Muchas gracias. Magnífico, embajador, precioso, interesantísimo. Te agradezco toda tu exposición. Mil gracias. Te paso, tienes ahí un micro que te resultará más cómodo. Don Jaime, con la venia, es que el señor Umbral no nos ha hablado de su libro. Inocencio, es que no nos ha hablado de tus dos últimos libros. Danos una pincelada, por favor. Con permiso, don Jaime. Como usted guste. Como usted guste, señor vicepresidente. Muchas gracias. Gracias a todos los que ocupáis esta mesa. Gracias por tu palabra, querido presidente, y sobre todo, gracias a los que habéis llenado la sala esta tarde, porque no hace tarde para dar vueltas por Madrid. Más bien parecería un buen día para quedarse en casa tranquilitos entre unas cosas y otras.
lo primero que hay que preguntarse es por qué escribe el diplomático. Porque hay infinitos diplomáticos escritores. ¿Por qué escriben los diplomáticos? Primero, escriben por obligación. La Convención de Viena del año 1964, entre las obligaciones, entre las funciones del diplomático, incluye informar. El diplomático está para negociar, para representar, para proteger y para informar. ¿Informar cómo? Pues como se informaba antes. Yo ahora, los métodos modernos pues han cambiado las cosas, pero durante siglos los diplomáticos han informado con despachos, con notas, con telegramas y con cartas. Yo voy a referirme hoy sobre todo a las cartas, porque algunos de los personajes que voy a tratar manejaban como nadie el género epistolar. Aquí hay varios diplomáticos, varios compañeros míos, y siempre hemos dicho que las cartas de los diplomáticos, que los diplomáticos dirigen a los ministros, son como las cartas de San Pablo. San Pablo mandó cartas a los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, pero nunca le contestaron ni los corintios, ni los romanos, ni los tesalonicenses. Y los ministros reciben las cartas de los diplomáticos, pero jamás contestan a las cartas de los diplomáticos. Y en segundo lugar, aparte de por obligación, los diplomáticos escriben o escribimos por afición. Y ahí cito una espléndida frase de García Márquez que habla del insaciable y abrasivo vicio de escribir. Yo lo entiendo muy bien. Cuando se dice que el escritor produce un libro con dolor, como un parto doloroso, penoso, para nada. Yo me he divertido muchísimo escribiendo, he publicado 8 libros y los mejores ratos de mi vida los he pasado escribiendo. Me gusta escribir y me divierto escribiendo. ¿Sobre qué escriben los diplomáticos? Pues el diplomático es viajero y por tanto escribe sobre viajes. Es cosmopolita y habla del mundo que le rodea. Es un testigo de su tiempo y le gusta la historia y le gusta comentar lo que ve y lo que entiende. Todo esto quiere decir que los diplomáticos han utilizado todos los géneros literarios. Han escrito el teatro, como acaba de decir Chencho, han escrito de poesía, han utilizado la narrativa, los ensayos, porque tienen gusto por la historia, y, por supuesto, como digo, y sobre todo, el género epistolar. El diplomático, además, escribe bien. No me estoy refiriendo ni a Chencho ni a mí, pero hay más de media docena de premios Nobel, diplomáticos premios Nobel, lo cual quiere decir que escriben bien. Gabriela Mistral y Pablo Neruda son los 2 grandes escritores chilenos, los 2 premios Nobel, los 2 eran diplomáticos de carrera. Miguel Ángel Asturias, diplomático de carrera, de Guatemala. Yorgos Seferis, griego, diplomático de carrera. Saint-John Perse, diplomático de carrera, amén de otros escritores franceses, premios Nobel franceses, que realizaron gestiones diplomáticas, aunque no fueran diplomáticos de carrera. Por tanto, hay una serie de géneros que han cultivado especialmente. El primer género que utilizaron los diplomáticos fue el viajero, libros de viajes. Los 2 primeros libros aparecidos, escritos por diplomáticos, son 2 libros de viajes. El primero, el libro de Marco Polo. Marco Polo hizo 2 viajes, no 1 sino 2. El primer viaje fue más bien comercial, enviado por Venecia para explorar las posibilidades de negocios con Asia en general y con China en particular, abriendo lo que se llamó y se sigue llamando la Ruta de la Seda. Pero el segundo viaje fue estrictamente diplomático, porque entre otras cosas llevaba una carta del Sumo Pontífice para presentar a Kublai Khan. Y él estuvo incluso manejando un distrito geográfico a las órdenes de Kublai Khan. Por tanto, la primera obra escrita por un diplomático es Il Milione, que es como se llamó el libro,
traducido como el libro de las maravillas del mundo y traducido para España como el libro Los viajes de Marco Polo. El segundo diplomático que escribe un libro es Ruy González de Clavijo, nuestro compatriota. Y ese sí que lleva a cabo un viaje estrictamente diplomático. Es enviado por Enrique III, hace un viaje por mar desde el puerto de Santa María a Trebizonda y se presenta en Samarcanda para hablar con el gran Tamorlán, con una misión diplomática específica concreta, conseguir su apoyo para contener la amenaza turca representada en aquel momento por Bayaceto. Él iba acompañado por un dominico, Alfonso Sáez Páez de Santa María, que dominaba idiomas y, bueno, pues también es curioso que en esta primera misión diplomática se hace por parejas, como las guardias civiles, como las monjas. Diplomáticos actúan por parejas. Su libro formidable se titula Embajada a Tamorlán y lo escribe el mismo año que terminó su misión, en 1406. Fue el viaje y le ocupó 3 años, 1403 a 1406. Y se hicieron varias ediciones. Gracias a Dios, recientemente este libro estuvo oculto durante mucho tiempo, poco considerado, sin embargo, se han hecho recientemente algunas ediciones ya a partir del siglo XVIII, y yo tengo una de ellas. Y la verdad es que está llena de cosas curiosas. Hay una, sobre todo, que me parece interesante comentar. Cuando la gente que rodeaba el Tamorlán hablaban de los grandes éxitos de su gestión, de su poder, de lo que era Samarcanda, de lo que era la brillante corte de Samarcanda, pues González de Clavijo, que estaba harto ya de escuchar los elogios, dijo, bueno, eso que están ustedes diciendo, me han hablado ustedes de puentes, pero ¿qué puente? Nosotros tenemos un puente en España que es tan grande que sobre él se siembra trigo, pacen las ovejas, hay árboles, hay bosques, hay tierras de pan llevar. Bueno, el Tamorlán se enfadó mucho y pudo costarle caro la historia. Y luego él explicó, él era de Madrid, pero conocía muy bien Castilla, y explicó que se trataba del Guadiana, que se hundía en la tierra para desaparecer, para aparecer después por Villarrubia de los Ojos. Y por tanto, durante ese tiempo que el Guadiana iba sumido bajo tierra, pues sobre eso estaban los ganados, los trigos, las tierras de pan llevar y los bosques. Por tanto, primer género cultivado por los diplomáticos, los viajes. El segundo diplomático que quiero comentar fue Washington Irving. Yo hablé hace mucho tiempo sobre Washington Irving, que es un personaje fascinante. Washington Irving llegó a España en 1828. Venía de París y venía para realizar una gestión concreta histórica y desde la embajada americana. Vino a finales del invierno, cruzó la Mancha y cuando describió este primer viaje a España, pues habló de la Mancha, de un territorio seco, hosco, severo, que la verdad es que no le complació. Pero fue cruzar Despeñaperros y descubrir Andalucía. Y toda su vida fue un enamorado de Andalucía y sobre todo de Granada. Él sintió desde el primer momento una fascinación por Andalucía y por Granada. Los géneros literarios que cultivó fueron en primer lugar la historia. Él escribió la primera biografía de Colón, él habló de los viajes de Colón y escribió, como digo, la primera biografía de Colón. Él redactó cartas, él hizo libros de viajes por Andalucía, uno magnífico a Palos de Moguer, otro de Sevilla a Granada, pero sobre todo, su gran aportación fueron los cuentos de la Alhambra. Yo estudié el primer año de bachillerato en Granada y a partir de ahí mi familia pasó a Sevilla y ya hice el resto de bachillerato y la carrera en Sevilla. Pero el primer año de bachiller lo hice en Granada. Un buen día el profesor de literatura
nos tomó a todos los alumnos de primero y nos llevó al Hotel Washington Irving, que se construyó en 1860. Y dijo, aquí está el Hotel Washington Irving. Está construido sobre una casita en la que vivió Washington Irving. Y aquí escribió los cuentos de la Alhambra y aquí dio a conocer al mundo entero a Granada. 3 manifiestas falsedades. Ni Washington Irving vivió nunca en aquella casita, ni escribió allí los cuentos de la Alhambra, ni desde luego dio a conocer Granada. Francisco Indurain lo cuenta muy sabiamente y dice que Washington Irving no vino a Granada a conocer, vino a confirmar. Estando yo destinado en Inglaterra, se publicó el libro de Ian Robertson, Los curiosos impertinentes, que prologó Fraga, porque lo promocionó y lo apoyó Fraga, y que tradujo del inglés al castellano Paco Mayans. Pues bien, ahí figuran más de 20 viajeros ingleses que visitaron, estos curiosos impertinentes, que visitaron España de 1760 a 1855, y los 22 hablan extensamente de Granada. Por tanto, Washington Irving no descubrió Granada ni dio a conocer Granada al mundo. Hay uno de estos libros, yo los tengo todos, tengo la primera edición de los 22, y el de Swinburne particularmente, no solamente es el texto lo que interesa, tiene los más bellos grabados que ustedes se puedan imaginar sobre las distintas estancias de la Alhambra. ¿Dónde vivió Washington Irving? Si no vivió en esa casita que me contó mi profesor de literatura, vivió en la Alhambra. Y si ustedes van a la Alhambra verán que hay una casita, vamos, que hay unas estancias, que hay una placa que dice aquí vivió Washington Irving y aquí escribió los cuentos de la Alhambra. Lo primero es verdad, lo segundo no es verdad. Es decir, él tomó notas, escuchó leyendas, se adentró en el estudio de las cosas que realmente le fascinaron, especialmente pues la sensualidad y el atractivo de la Fortaleza Roja. Él era un entusiasta de la Alhambra. Estudió las rivalidades caballerescas entre zegríes y abencerrajes y sobre todo estudió los secretos de Sherazade, de la bella Sherazade, experta en las difíciles, antiguas y muy concretas artes de contar cuentos, y decidió contar cuentos, pero no los contó allí. Allí tomó todas sus notas, pero los cuentos de la Alhambra los publicó en Londres y los terminó de escribir en Londres. Él como diplomático, pasó de España a la embajada en Londres y allí perfiló el libro, concretó los cuentos de la Alhambra y los publicó simultáneamente en 1832. Los publicó en Londres y en Filadelfia simultáneamente, y no como cuentos de la Alhambra, sino simplemente como la Alhambra. Y ahí no solamente hablaba de las leyendas y cuentos de la Alhambra. A mí, cuando yo tenía 11 años, cuando visité aquellas estancias, mis tías me regalaron una edición que conservo todavía de los cuentos de la Alhambra. Y de algunos me acuerdo todavía, de la leyenda del legado del Moro, de las 2 princesas, de la Rosa de la Alhambra, pero él, aparte de los cuentos, aparte de los relatos, hizo una gran descripción de lo que le fascinaba de verdad, que era la Fortaleza Roja, el Palacio de la Alhambra. En 1851 se hace la versión definitiva de los cuentos de la Alhambra, y ahora sí, con el título Los cuentos de la Alhambra. Por tanto, se terminan de escribir en el 32, cuando él ya no está en España, y se editan por Putman, la primera edición, en 1851 como Cuentos de la Alhambra. Washington Irving volvió a España y volvió como embajador, 14 años después. Llega en 1842 y presenta sus cartas credenciales a Isabel II, que tenía 12 años.
Entonces, durante los 3 años y pico que fue embajador en Madrid, pues se tropezó con una situación política interna, que es toda la minoridad de Isabel II, absolutamente fascinante para un diplomático, porque hubo 9 primeros ministros en los años que estuvo, 8 primeros ministros, porque algunos repitieron 2 veces. Por ejemplo, Joaquín María López fue primer ministro, presidente del Consejo de Ministros 2 veces. Salustiano Olózaga también, también fue primer ministro. González Bravo, Narváez también repitió. Es decir, eso para un diplomático es fascinante, porque la situación era tan compleja y tan divertida al mismo tiempo que se conservan en los archivos de Washington sus informes y sus notas y sus cartas. Vuelvo a las cartas. Por tanto, escribió informes, notas y cartas sobre uno de los periodos más apasionantes de la política interna española. Terminada su misión en España, vuelve a Estados Unidos y escribe la biografía de George Washington, biografía en 4 tomos, magnífico libro, y desarrolla sus artes narrativas en varios libros y varios cuentos sobre la gran pradera americana. Él fue, sin duda alguna, uno de los grandes diplomáticos, escritores, descubridor de España para él y amante de Granada y de la Alhambra. El segundo personaje que quiero comentar es don Juan Valera. Don Juan Valera, sin ninguna duda, es el más grande de los diplomáticos escritores españoles, sin ninguna duda. Él era de familia noble, su madre era marquesa de la Paniega, él de segundo apellido era Alcalá Galiano, es decir, un hombre importante, cordobés, andaluz como usted y como yo, cordobés, y entra como diplomático porque su madre era amiga de otro cordobés que fue embajador en Nápoles. Y gracias a los buenos oficios de su madre, consigue que el duque de Rivas le acoja como funcionario diplomático en Nápoles. Cuando llega a Nápoles, tiene 23 años. Él fue un gran especialista, sobre todo en la narrativa y sobre todo en las cartas, narrativa y cartas, pero escribió de todo. Quede claro que cuando se publican las obras completas de don Juan Valera, la primera edición de las obras completas son 53 tomos y los libros, 53 tomos, la primera edición de las obras de don Juan Valera. Y el libro que yo tengo, que me ha servido de todo, porque soy un gran admirador de don Juan, son 3 grandes volúmenes editados en 1834 y totalizan 4.300 páginas. Es decir, don Juan es un polígrafo de primerísima categoría. Sus novelas, fundamentalmente, gran conocedor de la mujer y del corazón de la mujer, sus 4 novelas fundamentales, escribió 10 novelas, pero las 4 fundamentales, Pepita Jiménez, Juanita la Larga, Doña Luz y Morsamor, sus protagonistas son mujeres. Él conoció y vivió, como veréis después, muy de cerca, el fenómeno de la mujer. Cuando llega a Nápoles, como digo, tenía 23 años. El duque de Rivas, que era el embajador, tenía más de 50. Y aparte de tener más de 50, tenía un amante, cosa que era relativamente normal. Y don Juan hizo lo que ningún secretario de embajada discreto y prudente y respetuoso debe hacer, que es quitarle la novia al embajador. Es lo primero que hizo. Bien, don Ángel no le gustó aquello y bueno, acabó devolviéndolo a Madrid, y la chica en cuestión, que debía ser de armas tomar, la chica en cuestión debía ser suave, pues se marchó a Roma. O sea, uno se volvió a Madrid, la otra se fue a Roma. Y ya tengo la primera carta importante
que citar de don Juan. Dijo, volvió a Roma, dio su nombre y apellido, que no voy a dar, y dijo, volvió a Roma con el endiablado y atrevidísimo propósito de seducir al Santo Padre. El Santo Padre no es probable que lo sedujera, no es probable. Era Pío IX y Pío IX era mucho Pío IX, aparte de que es el más largo papado de la historia, el de Pío IX. Por supuesto, como digo, volvió a Madrid. De Madrid pasó a Portugal, por ejemplo, y a otros destinos. Y 10 años después, en 1857, fue destinado a San Petersburgo. En San Petersburgo, yo, con el duque de Osuna, el embajador era Osuna. En San Petersburgo, su obra principal son las cartas. Cuando a mí me nombraron embajador en Moscú, me estudié a fondo, ya había leído la obra de don Juan, pero me estudié a fondo las cartas, porque es increíble el prodigioso poder de observación que tenía y el atinado análisis político que hizo de la situación en San Petersburgo. Increíble, a pesar de que estuvo solo 7 meses. ¿Qué es lo que hizo al llegar a San Petersburgo? Todos ustedes lo saben, ya se lo han imaginado, quitarle la novia al embajador. La novia en cuestión era una actriz francesa, Magdalena Broham, una mujer bellísima que traía a mal traer a la nobleza de San Petersburgo y muy especialmente al duque de Osuna. Osuna, pues, no le gustó aquello y lo sorprendente es lo que voy a decir ahora. Todos sus amores con Magdalena Broham se los cuenta al secretario de Estado. Le escribe las cartas al secretario, al número 2, a don Leopoldo de Augusto y Cueto, número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y se lo cuenta todo, con detalle. Tu Chencho ha sido secretario de Estado y su secretario. ¿Algún embajador te ha contado alguna historia parecida? Me llegaban cantidad de cartas. Bueno, le cuenta todo con todo detalle. Fijar, os voy a leer, esto que voy a leer está sacado de la edición que yo tengo de las cartas de 1834. Dice, Magdalena se incorporó entonces y me miró a su vez con ojos tan cariñosos y provocativos que me levanté en peso del sillón. Él estaba sentado en un sillón, lo cuenta, y Magdalena en un sofá. Que me levanté en peso del sillón y diciéndola, te amo, me eché sobre ella. Y como diría Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer. No puedo seguir leyendo más. Pero tengan ustedes en cuenta 2 cosas. Primero, esto se lo cuenta al secretario de Estado. Y segundo, esta carta que yo he leído y este trozo que he leído estaba ya censurado. Las cartas cuando se publicaron en el 34, que es la versión que yo tengo, ya estaban censuradas. O sea que antes de censurarlas no me quiero ni imaginar lo que le contó al secretario de Estado. 7 meses después deja San Petersburgo, naturalmente. Osuna se enfada mucho y deja San Petersburgo. Y a su regreso, al pasar por Berlín, escribe, él es un gran, como digo, cultivador del género epistolar, escribe lo siguiente: heme aquí, querido Mariano, libre ya de mis deberes democráticos, y lejos de mi ofendido jefe, razón tenía el pobre, y lejos de mi ofendido jefe, alabado sea Dios, que así lo tiene dispuesto. Cosa que Dios manda. Alabado sea Dios, que así lo tiene dispuesto. En 1883 se le nombra embajador en Washington. Ya tenemos en España Alfonso XII y ya tenemos Cánovas y Sagasta. En Cánovas gana las elecciones en 1884, ya con Valera embajador en Washington. Y es muy interesante los informes que hace para España durante aquellos años. Él tenía ya más de 60 años y ya se pueden ustedes imaginar lo que hizo al llegar. No quitarle la novia al embajador porque el embajador era él, pero sí tener un affair con la hija del secretario de Estado, con Catherine Lee.
Y Catherine Lee, el affair fue de tal profundidad que Catherine Lee acabó suicidándose, porque las señoras y los señores en el siglo XIX se suicidaban por amor. Entonces, esto sucedió tal cual, lo cual lo dejó en una situación no demasiado airada y tuvo que volver a Madrid. En Madrid, después de tener algunos destinos, ya vuelve definitivamente el año 95 y vuelve casi ciego. Tiene 71 años. Habrán visto ustedes que todos los cuadros y los retratos y los testimonios que se conservan de don Juan desde muy joven usó gafas. Pues ya con los 71 años está prácticamente ciego. Y entonces escribe la última novela con protagonista de mujer, Mors Amor, pero no la escribe, ya no puede escribir, la dicta. Y se la dicta a un amanuense, amigo suyo, y, como digo, publica la última novela. Él era académico de la Real Academia de Literatura desde 1861, con 37 años. Fue académico con 37 años. Y ahora, en 1904, se le nombra académico de la de Ciencias Morales y Políticas. El discurso ya no lo puede escribir porque está ciego, como digo, completamente ciego. Lo dicta y ya no lo pudo leer, o ya no se lo pudieron leer. Él muere en 1905. A mí su muerte me recuerda la de otro gigante de la literatura, la de don Francisco de Quevedo. Don Francisco de Quevedo muere en Villanueva de los Infantes, donde está enterrado. Y al final de su vida escribe sus más amargos versos, como los ríos que en veloz corrida se van hacia la mar, tal voy llevando el último suspiro de mi vida. Esa fue la vida de don Juan. Dios lo tenga en su santa gloria. Finalmente quiero decir algo sobre una observación de Chateaubriand, otro escritor diplomático. Chateaubriand fue embajador en Londres y embajador en Berlín y fue ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Escribió varios libros, como todos ustedes saben, pero a mí me interesa sobre todo una frase suya del último de sus libros, escrito ya con una cierta amargura, que fueron las Memorias de Ultratumba. Ahí dice lo siguiente: la gran vocación política y diplomática hace hombres solitarios, como la gran vocación religiosa hace anacoretas. Esto es, en buena parte, una gran verdad, y eso sé yo muy bien que es así. En el fondo, el diplomático, lejos de su tierra, lejos de su entorno, lejos de sus amigos y de su familia, escribe para combatir la soledad, porque el peligro del diplomático siempre es la soledad. Y hay un ejemplo fundamental, que es el ejemplo de Ganivet. Ganivet fue cónsul en Helsinki y cónsul después en la República Báltica. Cuando Ganivet escribe dos libros fundamentales para entender lo que fue la filosofía y el pensamiento político del 98. Pero su nostalgia de su tierra no la llegó a apagar nunca, y entonces escribió Granada la Bella, para hacerse acompañar por su entorno, por su ciudad y por sus amigos de Granada. Curiosamente, al mismo tiempo, contemporáneo suyo es Francisco de Icaza, 3 años más joven que él. Y Francisco de Icaza es un mexicano que lee la obra de Granada, que se enamora de Granada y que escribe la famosa frase que todos ustedes conocen y que yo les voy a leer, y que dice así: se encuentran cuando va con su esposa, se encuentran con un mendigo ciego que pide limosna en la puerta de la catedral de Granada. Y le dice: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada.
Pues esa frase que se ha repetido tantas veces y que todos ustedes conocen, supone la nostalgia y la tristeza y la soledad de Ganivet. No la pudo soportar. Un buen día se tiró al río, en Riga, donde era cónsul en Riga, se tiró al río Duina y se suicidó. Tenía 33 años y no pudo soportar la soledad. Mi experiencia personal ha sido justo escribir para estar acompañado. Yo he escrito 8 libros, he publicado 8 libros, pero los 4 que he escrito sobre las sierras de Cazorla y de Segura, sobre todo los 2 primeros, la gente me decía, pero bueno, tú has sido embajador en Moscú, has sido embajador en Canadá, has sido embajador en Grecia, en otros. ¿Por qué no escribes sobre temas políticos? ¿Por qué escribes sobre guardas, sobre pastores, sobre pineros, sobre furtivos? Y yo les decía, yo escribo sobre estos personajes porque necesito estar acompañado. Escribo para combatir la soledad. Y ellos me han acompañado. Esto se lo dije yo. Yo llegué a tener una buena amistad con Miguel Delibes. Muy buena amistad. Nos hablábamos de usted. Don Miguel siempre me habló de usted y yo también a él. Pero Miguel Delibes me contó que así es como hay que entender a los personajes que tú vas plasmando en tus libros. El día que le dieron el premio Cervantes, en 1994, en el discurso que pronunció, discurso breve pero magnífico, en el acto de entrega del premio Cervantes, él habló de cómo los personajes se habían identificado, sus personajes, los personajes de sus novelas, el Nine, el Mochuelo, Azarías, se habían integrado dentro de su propia vida. Y hay un ejemplo curioso. Cuando yo era un niño, mi padre me contó, estaba yo leyendo, yo leí muy pronto, he sido un gran lector desde muy pronto. Estaba leyendo Los Tres Mosqueteros y mi padre me contó que un día Alejandro Dumas, sobre el pupitre que estaba escribiendo, se echó y estaba llorando amargamente. Y entonces entró su hijo y le dijo, padre, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras así? Y dijo, lloro porque he perdido un hijo. Acabo de matar a D'Artagnan. Esto se lo conté yo en casa a García Márquez. García Márquez vino a Moscú en el año 87 a participar en el Foro de Moscú. Lo invitó Gorbachov. Y se aburría como un hongo. Es decir, estuvo 8 días en Moscú y se venía a casa con su mujer, con Merche, pues para estar con Carmen y conmigo en casa. Y para, en 2 ocasiones, tomar lo que él llamó un cocido bien conversado. Pepe, invítame a tomar un cocido bien conversado. Y cuando yo le conté esta historia, porque hablamos de literatura fundamentalmente, cuando yo le conté la historia de Alejandro Dumas, me dijo, yo lo entiendo muy bien, porque yo lloré desconsolado cuando tuve que matar a Buendía, al coronel Aureliano Buendía, el héroe de 100 años de soledad. Yo lloré amargamente cuando tuve que matar a Aureliano Buendía. Bueno, pues esto es lo que hemos escrito para combatir la soledad. Hemos intentado por todos los medios hacernos acompañar de las gentes que forman nuestro entorno para huir de ese peligro que supone a muchos kilómetros de distancia, fuera de nuestros amigos, nuestros padres y nuestro entorno natural, poder sentir la soledad. Con Miguel Delibes yo he escrito varios libros, casi 4 sobre las sierras de Cazorla y Segura, y luego 4 ensayos, uno de ellos sobre el Quijote. Yo escribí encuentros de un embajador con Don Quijote, cómo a lo largo de toda mi carrera me ha ido saliendo al paso Don Quijote. Y mi hija tenía que venir un verano a pasar con nosotros un mes, no pudo venir y durante ese mes, durante 4 semanas, me encerré y escribí encuentros de un embajador con Don Quijote. Y se lo comenté
a Delibes y le dije, don Miguel, he escrito en 4 semanas Encuentros de un embajador con Don Quijote. Y me dijo, yo escribí en 4 semanas El Camino. ¿Y sabe usted lo que es eso? Él me hablaba de usted. Es una temeridad. En efecto, repasé el libro y vi que era una temeridad. Y ya no lo publiqué hasta el verano siguiente. Pasaron 6 meses, de los 600 datos que tiene más o menos, tuve que corregir, no pocos, y salvé aquella temeridad. Entonces, amigos míos, no quiero hablar de mis últimos libros, porque pienso que ya he hablado demasiado. Sobre esto de hablar demasiado, me viene a la memoria, me contó Semper, el expresidente de Colombia, que un presidente latinoamericano estaba dando una conferencia y llevaba hablando pues 1 hora y media. Y cuando llevaba hablando 1 hora y media, la gente, una cara de aburrimiento terrible, porque eso es lo que hablamos, nos damos cuenta si la gente lo está pasando bien o no. La gente aburrida terrible se vuelve al presidente de la mesa y dice, me gustaría saber de qué tiempo dispongo. Y el otro le dijo, señor presidente, dispone usted del tiempo que usted quiera, faltaría más. Ahora nosotros dentro de 10 minutos apagamos la luz y nos vamos. Pues antes de que me apaguen la luz, termino y muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, embajador. Me entra la curiosidad. Yo hace años estuve en el archivo del Ministerio de Exteriores buscando la carpeta de mi abuelo José María, el que había sido diplomático. Y me encontré allí con muchos documentos y muchas cosas interesantes. Desgraciadamente ninguna con aventuras como las que nos has contado esta tarde, que resultan mucho más interesantes que los documentos con los que yo me encontré en aquel momento. Pero te agradezco muchísimo toda tu exposición, te agradezco muchísimo lo que has contado de Miguel Delibes. Hace muy poco tiempo aquí, en esta sala, tuvimos una sesión dedicada precisamente al Camino y al Mochuelo, y estuvimos debatiendo sobre Delibes y su obra, porque hemos tenido siempre en esta casa una gran admiración por él. Llegado a este punto, yo tendría que deciros a los dos si alguno de los dos o los dos queréis ampliarnos algo en relación con vuestras últimas obras, o algo que yo os preguntaría a los dos. ¿Qué estáis escribiendo ahora? Porque seguro que algo estáis escribiendo. Sí, vamos a ver. No, yo escribo artículos y los que estáis aquí muchos los conocéis porque tengo amigos que los circulan pero el último libro que he publicado es una segunda versión de Las mentiras del separatismo. Yo creo que es el momento de hablar de ese libro. No he venido como a hablar de mi libro, pero sí creo que es importante. Yo como embajador, que he sido casi más de 4 años y medio, embajador en Canadá, hago un paralelismo entre Cataluña y Quebec. Y cuento las diferencias en ese libro, las diferencias que hay entre Cataluña y Quebec, que es una fundamental. Y es que en Canadá el referéndum es constitucional, está previsto en la Constitución y es legal, mientras que en España no es legal, ni está previsto en la Constitución, ni se puede llevar a cabo ni pactado ni sin pactar. Y eso hay que dejarlo muy claro. Hay que dejarlo muy claro. En España no cabe un referéndum sobre la separación de Cataluña, ni pactado ni sin pactar. Ni elemento, por supuesto que no cabe de autodeterminación, de ninguna manera, pero ni siquiera consultivo. No se puede consultar a una región sobre algo que afecta a la totalidad de los españoles. En Canadá sí, y en España no. Y he escrito un artículo sobre eso para demostrar cómo el sentimiento nacionalista
en Quebec, afortunadamente para Canadá, está en declive. El Parlamento de Quebec tiene 125 escaños y tuvo 122. Cuando tenía 122, el Partido Separatista tenía 80 escaños. En las elecciones de hace 4 años sacó 10, pasó de 80 a 10. Y en las elecciones de este año, el 1 de octubre, ha sacado 3, es decir, de 80 a 3. El sentimiento, como sentimiento canadiense, como sentimiento quebequés dentro de Canadá, estará siempre. La amenaza a la integridad, a la unidad y a la integridad territorial de Canadá ha desaparecido. A Dios gracias. En cuanto a las mentiras del separatismo, que así se llama el libro, cuando le escribí, un compañero mío me dijo, ¿cuántas llevas puestas? Digo, voy a poner 6, solo 6. Dice, yo te mando 40. Digo, no hace falta que me mandes 40, con 6 son bastantes. ¿Cuáles son las 6 mentiras que yo cuento en el último libro, que acaba de aparecer en la nueva edición? La primera, Barcelona peleó bravamente contra las tropas de Franco. Es mentira, es mentira. Un veterano, cuando ya tenía 80 años, me contó cómo había pasado con la columna de Yagüe por las avenidas de Barcelona y me dijo, jamás en mi vida me han dado tantos besos. Jamás. Ha sido un desfile militar y Barcelona estaba llena de banderas, colgaduras y claveles. Eso de que fue una resistencia de la ciudad es mentira. La segunda mentira, las urnas son la democracia y Madrid no nos deja ponerlas. Segunda mentira. Las urnas no siempre son la democracia. Las urnas que puso Stalin para quedarse con las 3 repúblicas bálticas no son las democracias, es las urnas de la infamia. Y luego, Madrid no nos deja ponerlas. Han votado los catalanes más de 40 veces, siempre dentro de la ley. Las urnas son democráticas cuando se llevan a cabo dentro de la ley, como han votado los catalanes. Han votado la Constitución, el 92%, donde la región donde tuvo más apoyo la Constitución, Cataluña, 92%. Han votado los estatutos, han votado las elecciones generales, han votado las elecciones autonómicas más de 40 veces, dentro de la ley. La tercera mentira, España nos roba. Yo creo que ya está claro quién roba a quién. Después ya hay sentencias sobre el caso del Palau y ya están estudiando el tema, como ustedes todos saben, el tema de Jordi Pujol. La cuarta mentira, la República Independiente de Cataluña será reconocida internacionalmente tan pronto como se declare. Fue declarada y nadie, absolutamente nadie, se molestó en reconocer a semejante cosa. La quinta mentira, aunque se separe de España, Cataluña formará parte de la Unión Europea. Mentira. Desde el año 2004, ya se lo dijo Romano Prodi, si ustedes están dentro de España serán Europa, y si ustedes se salen de España, se salen de Europa. Y no hay más que hablar, desde el año 2004. Y desde entonces esta ha sido la posición siempre mantenida por la Unión Europea. Y finalmente, Cataluña será mucho más rica si se separa de España. Las 5.800 empresas que han salido voladas de Cataluña tan pronto como se empezó a hablar de la posibilidad de independencia, incluyendo la Caixa y el Banco de Sabadell, saben muy bien que es mentira. Por tanto, este es mi último libro, querido presidente. Pues te lo agradezco mucho lo que nos acabas de contar y te diré que yo he dado bastantes conferencias a lo largo de los últimos años en Cataluña sobre el tema político, y yo estaba en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó la Constitución y cuando negociábamos la Constitución, entre otros con Jordi Pujol, Miguel Roca, etcétera, tal. Muchos de esos argumentos los he utilizado y son absolutamente contundentes, y frente a ellos nadie levanta la voz. No puede. No sé si tú quieres, Chencho, añadir alguna cosa en relación con tu último libro, con lo que estás escribiendo, con tus trabajos. Bueno, muy brevemente, no quiero, ya es tarde. Lo que acabo de publicar esta mañana es un artículo, y ahora diré una cosita muy breve sobre mi último libro, el artículo de esta mañana que se llama Gina Lollobrigida y yo parimos a Sofía Mazagatos.
Y no estoy exagerando, porque Sofía Mazagatos brotó en un concurso de Miss España. En el jurado, la vicepresidenta era Gina Lorbrida y el presidente era este chico de Almería, que soy yo. En fin, el libro que he publicado, que está ahora mismo en la segunda edición, se llama Esta España Nuestra, examina la España actual, y no soy muy optimista, ni en el tema de España en general. Esta institución no la controla Sánchez todavía, ¿no? No. Bueno, entonces puedo hablar claro. Momento. Por eso digo, todavía. Entonces, mientras esté Sánchez en el poder, la cosa no está clara, ni en España ni en Cataluña. Porque Sánchez es el presidente, que me desmienta algunos de los historiadores de la casa, el presidente con menos escrúpulos de hace 150 años, con menos escrúpulos, y Sánchez, si para mantenerse en el poder en noviembre de este año tuviera que pactar con un partido político islamista radical en cuya cabeza estuviera el hijo de Bin Laden, Sánchez pactaría si le daba 3 votos. Entonces, ante esa posibilidad de que él forme otra vez una combinación Frankenstein infausta para España, yo no quiero ser pesimista, pero no quiero ser optimista. El libro trata de otras cosas, porque me pregunto si España ha dejado de ser católica, me pregunto cuál es la imagen de España en el mundo, pero en fin, no quiero hablar más de mi libro. Muchas gracias. Gracias. Bien. Abrimos turnos de preguntas. ¿Alguna pregunta desde la sala? A cualquiera de los dos conferenciantes. ¿No hay preguntas? Pues si no hay preguntas, yo comprendo que también es un poco tarde, comprendo que hace una tarde de frío que nos espera ahí fuera, pero quiero agradeceros a los 4, pero a vosotros dos de modo muy especial, vuestras interesantísimas intervenciones. Me han traído muchas cosas a mi memoria y a mi mente, ¿verdad? Y esta noche tendré que pasar unas cuantas horas dedicado a tomar notas y a desarrollar cosas de las muchas notas que he tomado sobre vuestras interesantísimas exposiciones. Gracias de verdad a los dos, en nombre de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, gracias a la Asociación de Diplomáticos, gracias a todos los que estáis aquí, a los que habéis venido, y muchas gracias por confiar en nosotros y en la labor que desarrollamos desde esta casa. Gracias a todos.